Hola, buenas tardes. Un cordial saludo de Expo GPA, el evento virtual en plásticos, cauchos y cables en Latam. Muchas gracias por su participación en el día de hoy. Hoy queremos iniciar las actividades de la prejornada con la presentación de un profesional con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico, el ingeniero Darío Muñoz, ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia con especialización técnica en equipos, materiales, dispositivos, herrajes, conectores, accesorios y distintos sistemas de distribución y transmisión de energía, cables y conductores, en empalmes, aisladores, espaciadores, postes para sistemas de distribución y transmisión aérea y subterránea. Adicionalmente, un experto en pruebas y análisis de fallas de equipos y materiales, analista técnico contractual de contrataciones y licitaciones, asesor de empresas de herrajes, postes y cables, y adicionalmente con investigación de nuevas tecnologías. Luego de conocer el currículum del ingeniero Darío Muñoz, le invitamos a iniciar su conferencia magistral Selección de cables para sistemas solares fotovoltaicos. Este es un tema de gran actualidad. Muchas gracias. Por favor, ingeniero Darío Muñoz, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Ingeniero Darío, ¿nos escucha? ¿Me escuchan ya? Ok, Sí, listo. perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Giovanni por la presentación y por la gente que está escuchando esta charla. Ya habló él de mi experiencia, ¿cierto? En el tema de materiales y cables y equipos, de acuerdo con mi experiencia, el rigor técnico de EPM y también la experiencia de haber trabajado con entidades certificadoras como CUSER, CUTES y con el CIE como asesor en sistemas de cables cubiertos. También para EPM he trabajado en la vida útil y diagnóstico de los cables aislados de alta tensión en centrales hidroeléctricas, también para Celsia y otras cosas más. Bueno, esta charla, sistema de cables solares, es un tema amplio y existe varias regulaciones, aunque es una inversión del 5% inicial, pues he visto de muchas consultas y análisis de fallas que muchas veces no se selecciona el cable adecuado siguiendo las regulaciones como la NT 2050, la ANSI NFPA 70, el RETIE y las normas de producto. En esto es muy importante primero conocer las regulaciones por dónde va el cable, ¿cierto? Entonces, la 2050, el Código Eléctrico Colombiano, es del 2020, pero se basó en la ANSI NFPA 70 del 2017. Ya ahora en el nuevo NEC del 2026 hay unos cambios trascendentales que no se puede cambiar la 2050, pero sugiero que a través de RETIE en el libro 3 se coloque como lo más importante. Bueno, en la 192 están definiciones que es un circuito de corriente continua y sistema fotovoltaico, circuito de entrada al inversor, circuito de salida del inversor, circuito fotovoltaico de salida, circuito de salida de convertidor de CCC a CC, circuito de salida de inversor interactivo. Esto lo estoy diciendo es para que complementemos con la norma que se puede bajar del internet y entender un poquitico de dónde a dónde va el cable. Hay una parte en el 192, en literal C, muy importante que habla de personal calificado, donde dice que son de todos los equipos y el todo cableado por las interconexiones de ser llevado a cabo por personas calificadas. De pronto en este país hace falta cursos para adiestrar al personal calificado.
porque muchas veces pasa un personal de instalaciones internas o de redes de distribución a hacer un trabajo que no está calificado y se está preparando mucho profesional, pero no la persona que está en el campo instalando. Y esto es una norma. Bueno. También es muy importante saber que la tensión máxima, el numeral 690.7, nos está hablando para la 2050, la tensión máxima para viviendas unifamiliares familiares, 600, la tensión máxima de 600 voltios. También establece que otros edificios una tensión máxima de 1000 voltios o menos. Más abajo, la 690.7 se ve un poquito más de la base NEC. El NEC del 2017 estableció una tensión máxima de 1500 voltios o menos, que cumpla con la parte 2 y 3 del 490. Les comento que en el nuevo NEC del 2026 se habla mayor a 1000 voltios y hay unas regulaciones que no es que no es para viviendas, que es para edificios especiales. Lo aclara mejor el NEC del 2016. Entonces vamos a esto al numeral 690.8, que es dimensionamiento y corriente de los circuitos. A ver, el cálculo de la corriente máxima del circuito, pues se calcula de acuerdo con el del 698 a 1 hasta a 6, que incluye corrientes del circuito de la fuente voltovoltaica, corriente del circuito voltovoltaica de salida, corriente del circuito de salida inversor, corriente del circuito de entrada inversor autónomo, corriente del circuito del fuente convertidor CC a CC y corriente del circuito de salida del convertidor. Entonces, ya con esto, ya vamos a la parte B, que es la capacidad de corriente de los conductores. Esto es muy importante, porque con esto seleccionamos el calibre adecuado. También quiero que aclares que cuando se diseña la capacidad de corriente y selección del calibre, los ingenieros de sistema de diseño de energético solar fotovoltaico deben hacer sus cálculos teniendo en cuenta la serie de arreglos, de filas que tenga, si el panel de qué capacidad tiene. Esto es muy importante. Y más adelante se está hablando que cómo es el porcentaje que uno tiene que sobrecargar. De pronto a veces hay confusión. Entonces ahí están el dimensionamiento que se debe tener en cuenta. Están los diferentes artículos, como se menciona ahí, que es el 698B1, el B2, si están protegidos, cómo es la protección, no menos que todas con las protecciones. Porque bien es cierto que yo calculo la capacidad de corriente, pero tengo que tener las protecciones que me está dando el sistema y al conductor en sí. Antes, hay una cosa que es muy importante. Vamos a aplicar, antes de la aplicación de la S690B1, dice que antes de la aplicación de factores de ajuste y corrección, ojo, hay que calcular las corrientes máximas según el 125% de las máximas. Pero para este factor de corrección, los ingenieros de diseño de sistemas solares, de los módulos de sistemas solares fotovoltaicos, ellos tienen que calcular el 125 durante 3 horas, como lo dice el NEC del 2026. Ellos calculan un 125 porque tienen 3 horas pico, porque hay mayor radiación solar. Entonces, realmente esto se vuelve como un 156%. Esto está más adelante explicado, pero mucha gente que veo que los cálculos lo hacen con ese valor, 1.25. Después de esos cálculos ya hay diferentes factores de corrección, ¿cierto? Que hay que si es enterrado directamente, que si es en ductos enterrados, que sea al aire libre, que si está sobre un techo, que está con irradiación solar, que tiene humedad, que está sobre el suelo de pastoreo, si está sobre zonas desérticas. Todos los factores de corrección se deben tener en cuenta. Y aquí estamos, ya en este literal desde la 198 sí me habla del dimensionamiento, que el dispositivo contra corriente es más de 125 la corriente de cortocircuito de los otros módulos conectados en paralelo. Bueno, yo aquí quiero mostrar las diferentes disposiciones
tanto de la NTC 2050, segunda actualización, de cómo son los diferentes circuitos que mencionamos más arriba. Porque para con esos intercircuitos de los módulos tanto de sistema de corriente alterna, sistema interactivo y sistema de corriente en DC, nos indica en esos esquemas los cables que nos da claridad sobre qué cables deben ir por ahí. Aquí ahí del NET Handbook bajé unas fotos, el handbook del NET, de cómo debe ir, digamos, cuando hay una caja de paso, ¿cierto? Porque, y cómo estar organizados. Bueno. Aquí también continúo con los gráficos que tiene la NTC 2050 segunda actualización. Ya para el NET 2026 ya puso un circuito más general, más simplificado, pero muy entendible para lo que queremos saber. Pues resumió de todas las diagramas que tiene los anteriores NEC o NTC 2050. Bueno, en la parte de métodos de cableado me hablan de los sistemas de cableados. Esto es muy importante. Tener en cuenta dónde llega, qué conectores, a qué cajas, a qué dispositivos de protección, a qué inversor, ¿cierto? Y tener en cuenta los factores de corrección por temperatura. Aquí hay una cosa muy importante que dice, los cables tipo metal clack, cuando yo tengo dentro de un edificio, ¿cierto? Yo quiero tener independiente la instalación de los sistemas de cables solares fotovoltaicos diferenciados de otros cables de otras protecciones, de un cable de fuerza, señalización, control de incendio, pues sugiere el NEC que vayan tipo MC. Bueno, hay una tabla, la 690-31 factores de corrección. Bueno, entiendo lo que explicó el NET 750. Este factor de corrección, pues, viene de las tablas más atrás de la 315. Pero aquí únicamente vamos a aplicar, en esta tabla hay que entenderle que es para 90 y 105 grados, porque no existe la UL4 4703, la ICEA, la IS 619030 y la N 5038 no tienen conductores menores a 75 grados. Entonces se entiende que es, por lo subrayé para que entendamos que es para esas únicamente 90 y 180 grados. En esta otra diapositiva estamos hablando de la identificación de agrupamiento. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hay mucha gráfica y muchas veces de falla que la gente no separa bien los conductores de las diferentes disposiciones que haya, no arregla nada bien, que pronto con otros circuitos de control o de señalización dentro de la que tiene la instalación o con otros tipos de instalaciones eléctricas, eso hay que tenerlo en cuenta. Ellos tratan de que el agrupamiento y que se identifique además de por una, pues el cable como tal debe tener identificación como se establecen las normas y los requisitos de instalación. Y también, pero deben estar agrupados. La norma, ya en el numeral C, me habla del solo conductor, que los cables tipo UC, tipo 2, hay condiciones que tipo UC, tipo 2, y también están, más adelante estoy hablando también de los cables tipo RHW, que son cables tipo UC2, UC-2, que están bien definidos en la 2050. Bueno, también que el cable multiconductor debe permitirse en lugares exteriores. También habla cable y cordones flexibles conectados a arreglos de fotovoltaico de seguimiento. Los cables flexibles, cable y cordones flexibles, deben cumplir con lo establecido en el artículo 400. Ahí ve la conexión entre módulos, puede ser de cables más flexibles y calibres más pequeños. Por ejemplo, cantidad mínima de hilos, está la tabla 190.31E. Miremos esa tabla, ¿cierto? Y la cantidad mínima de hilos. Aquí hablamos de cable y cordones flexibles, pero más adelante la norma UL, pues, la norma UL y la norma ICEA, y también como la norma IS me habla
diferentes cableados que están muy bien explicados en cada norma. Me establece que el cable de conductor es de calibre pequeño, ¿cierto? Siempre la 2050 está diciendo conductor para uso en exteriores y resistente a la luz del sol y a la humedad. Dice 18 y 18 siempre que sea adecuado para la capacidad de corriente según la sección 405. Este 1866W es para conductores de cobre. Para conductores de aluminio, que lo permite el NEC, son otros calibres como el 10 y el 12. Aquí está hablando de cobre, ¿cierto? Y dice así, se debe usar la sección 315 para determinar los factores de corrección y ajuste la capacidad de corriente del cable. Como estaba más adelante, el marcado y etiquetado de los conductores, la norma lo dice muy clara, cómo es el método de cableado, qué tipo de encerramiento, y el peligro que debe tener, si la canción es expuesta, bandejas portacables y otros métodos de cableado, las cubiertas o herramientas de cajas de paso, que se utilizan mucho ya en conexiones muy grandes, y cajas de conexiones, los cuerpos de tubo conduit, que puede ser en una bandeja, sobre la pared o estar enterrados. Entonces, el NE se apoya mucho en esto por las diferentes sesiones que hay en el numeral en el 300, que es el método de alambrado, en la sesión 300 y en la sesión 400. Bueno, la ANSI NFPA 70-2026 me tiene la tabla 631A31 que me dice los factores de la ampacidad de los conductores para los diferentes tipos PCE, polietileno por sulfonato de etileno, polietileno reticulado para 105 grados y el XLPPM para 125 grados. Eso es lo que regula el NE. Y aquí me está hablando de los factores de corrección por temperatura ambiente para 105 grados y 125 grados. La tabla a la izquierda me da factor para temperaturas en grados centígrados y temperatura en grados Fahrenheit. Aquí están los factores de corrección por temperatura. Entonces ya hay que ir más, apoyarnos en las tablas 310 de la capacidad de corriente para conductores con tensión nominal de 0,20. Hay una serie de tablas que están en la tabla 250, por ejemplo. La tabla 315B2, ¿cierto? Está para 70, 75 y 90. Debemos utilizar únicamente lo que dice para 90 grados en esa tabla. Lo mismo la tabla 315B2B pequeña. Factores de corrección para basados en 40 grados. Para esas los tenemos que centrar para aislamientos de 90, 150, 200 y 150 grados. No podemos mirar 70, 75. La tabla 300.15B3, literal pequeña, son factores de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente. Y luego viene la 310.15B16, que es para 90 grados, no más de 3 conductores portadores en una canalización o cable a tierra, enterrado directamente, basado en una temperatura ambiente de 300 grados. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta ese factor de capacidades. Eso no está estrictamente dentro del artículo 690 de la norma, sino que ya investigando, porque él menciona, entonces hay que siempre ir a esas tablas, porque muchas veces la gente consulta diario, entonces le toca ver a la norma NTC 2050 y estudiarla. Hay que analizarla muy bien, esos datos. Entonces, por la traigo aquí a cuentas para que vamos teniendo en cuenta todo ese detalle. En la 310, 15 y 18, antes tabla 318, pues en la 2050 me pone las tablas anteriores. Ellos incluyeron 2000 voltios de 150 hasta 250 grados, corriente, canalizaciones o cables, ¿cierto? Y ya la 315B19, antes 319, me hace de 150 a 250 al aire libre a una temperatura de 40 grados. O sea que estas tablas siempre hay que tenerlas presentes para calcular después de que
hayan tenido en cuenta los módulos, el 1.25% y luego el 1.25% del conductor. Aplicamos ya estas tablas para saber paralelamente para saber qué calibre es el adecuado. También hablamos, mire que hay una cosa muy importante, 315, el 315B20, antes 310-20, me habla de conductores al aire libre de hasta 2000 voltios sobre un cable mensajero con una temperatura ambiente de aire de 40 grados. Esa tabla es muy importante porque se ha visto mucha instalación que la pone sobre un cable mensajero y cuelgan, digamos, un manojo de cables. Ya cuando la instalación es muy, pues necesita mejores cálculos porque hay unos factores de agrupamiento, sugiero que sea la norma ANSI-NEMA W650 y CAP 54440, ya corregida para el 2019, que es capacidades de cable instalados en bandas portacable. Esto es más o menos para cables de baja tensión. Si tenemos una instalación donde hay enterrado directamente en el suelo, sugiero ver la norma IEEE 835. IEEE 835 del 94, revisar el 2012. Esta norma, en este momento, está en proceso de revisión en la IEEE. Pero ahí hay talas de 600 a 1000 voltios cuando está enterrado indirectamente en cárcamos y en túneles. Es una norma muy interesante que nos permite conocer mucho sobre todo el factor de enterrado. Bueno, ahora tal vez más arriba está repitiendo cómo se calcula, ¿cierto? Después de tener la máxima, la corriente, volví y repito, de pronto ya volví y repito en esta diapositiva que los módulos, la suma de corriente de los módulos multiplico por 1.25 y luego justo al 1.25 lo calculado por el conductor. Entonces realmente uno va como conductor, hay mucha gente teórica y fabricantes y conferencistas que uno por internet que hablan de 1.56%. Bueno, bueno, esta es una instalación muy técnica de un sistema fotovoltaico organizado con esquemas cableados. Esto es colocado como en un techo. Más adelante vamos a ver otras gráficas bajas del internet que de pronto hay que revisar mucho en la instalación y seguir lo que recomienda el NEC o la NET 2050. El RETIE, aquí menciona el RETIE más o menos me está diciendo que el cable puede tener los equipos de ser de cobre hilado y color verde, y de acuerdo con la establecida en la 690.45, NTC 20 segunda actualización. También me está hablando, está el artículo 317.23, paneles de solares fotovoltaicos. También hay que tener en cuenta una serie de condiciones para el cableado, donde se dice que hay que asegurar la condición de los equipos de protección y medida, la durabilidad y la fiabilidad del sistema de intemperie. Vuelve y repite aquí que el RETIE, que el circuito de corriente continua que extiende en el interior de un edificio debe estar contenido en canalizaciones metálicas o cables tipo C revestidos de metal clad. Yo creo que, según lo que he visto, en muchas partes ese cable MC la gente no lo está cumpliendo. Es ahí donde de pronto en el RETIE, en la parte del libro 2, debe tener en cuenta la norma UL4 de qué cable metal clap es pura para esa, aunque la ICEA, que la NTC 99-1, sí tiene unas cubiertas, una serie de cubiertas metálicas. Pero la UL 4703, que está modificada por la NTC 6404, ninguna de las dos contempla el cable tipo MC. De pronto para el ICONTE, en un análisis más de la norma NTC en la
NTC 6404, poner las especificaciones de cable tipo MC o cubiertas metálicas. Tal como lo había anunciado anteriormente, ustedes saben que las condiciones del terreno del sistema es muy amplio. Aquí dice como techos, temperaturas altas, lagos, ríos, lagunas, océanos, altas montañas, zonas agrícolas, zonas de pastoreo, lugares de alrededores, suelos y ambientes corrosivos, enterrados directamente, presencia de roedores, nidos de aves, en ductos, edificios, suelo horror, es mucho. Entonces aquí muestro una presentación, vemos que hay un nido de paloma en el techo, al lado de un sistema fotovoltaico. Eso es de mucho problema porque los excrementos de los animales son muy corrosivos. Se tiene mucha experiencia, sobre todo en las líneas de aire de transmisión y distribución y en torres, que estos nidos son, es muy fuerte. Es una protección o buscar otros medios. Y también vemos en el cable verde y aquí en el cable amarillo, en los roedores, ratas, termitas, ratas, como las que, zarigüeyas, estas las que dan los árboles, ¿cómo se llaman? Ardillas. Son animales que no es para comer, sino que necesitan morder para afilar sus dientes. Entonces hay que tener en cuenta que para esos casos tienen que buscar chaquetas de alta dureza y tal vez con alguna protección metálica o con un forro metálico. Mire que aquí es una buena instalación, ¿cierto? Mire que está sobre un cable mensajero, un hangar, una serie de cables, pero lo que visualmente yo veo, no veo que hay un rótulo diciendo que este es de módulo tal, este es de la fila tal. De pronto hace falta como hacer unas correcciones, pues no tengo más a fondo eso. Aquí está, este es un sistema de banco de ductos antes de enterrarlo. Está también sobre cable mensajero. Aquí hay también otro diseño sobre una granja solar, muy bien diseñado, muy bien organizado. Y aquí tenemos también en un techo ya el cable ya para los inversores. Y aquí tenemos un cable flotante, ¿cierto? Mire cómo está expuesto. Aquí abajo tenemos un cable submarino fotovoltaico, una instalación muy técnica. Todas estas fotos son bajadas del internet. Entonces es muy bueno tener en cuenta esos detalles de cómo saber instalar y qué material escojo para el conductor y qué calibre. Aquí a la izquierda abajo estamos viendo, pues no hay presentación porque mira que hay una serie de serpenteos de cables, no están organizados. Si usted ve luego aquí a la derecha, ve organizado mucho el sistema de cable fotovoltaico. Es una Darío, sugerencia por los tantos cables que hay en los sistemas fotovoltaicos. Hay cajas de conexión o cajas de paso que sean amplias para dejar un remanente de cables. Porque en determinado momento es esto, vea. Estos cables así, como usted ve acá, con el tiempo los cables que están debajo ya tienen deformación en el aislamiento y en las chaquetas. Cuando usted va a reparar o usted jala, eso ahí se presentan fallas. Hay cizallamiento de esos materiales por el aplastamiento. Esa experiencia la tuve en una central hidroeléctrica cuando era funcionario de PM, que después de 15 o 20 años, unos cables sobre los otros, se hacía que era algún trabajo de mantenimiento grande de portacables y los cables fallaban, causando incendios y salidas de los MCCB, de todo. Ese tipo de organizaciones en mantenimiento, para la gente de mantenimiento es complicada. Bueno, ya con estas gráficas vemos que hay muchas condiciones de terreno. Ahora vamos a ver el RTE, qué condiciones Darío, tiene. ¿Aló?
Sí, buenas tardes, Darío. Lo que pasa Hola, es que por acá por el chat me hacen una pregunta en relación con varios aspectos de las instalaciones solares fotovoltaicas. ¿cuáles El serían? primero está relacionado con si hay un tiempo de vida, de diseño, de 5, 10, 20 años para la instalación. Bueno, eso está más adelante, pero la gente habla de unos 25 años como mínimo. Las normas IEC están hablando del sentido 930 y la EN 50138 que son idénticas, pero cambian los numerales. Está para eso. Las normas ICA-UL dice, usted diseñar el cable para las condiciones de su instalación, o sea que tiene en cuenta mucho los materiales y las conexiones. Es como en cables de media tensión. Uno tiene que diseñar los cables y las condiciones de instalación para que el cable dure 30, 35, 40 años. Pero las normas tienen un valor, más adelante los vemos. ¿Ok? Perfecto. Darío, una segunda pregunta, disculpe. El término de aditivo resistencia a la luz solar, antirroedores, antitermitas, retardantes a la llama, ¿todo eso está considerado en las normas o depende de cada instalación? No, eso depende de cada instalación. Es que al NEL le queda muy difícil para esto ponga esto. Las normas te dan un montón de materiales. Por ejemplo, la ICEA NEMA te dice forros metálicos, clase 1, división clase 1, clase 2 y clase 3. Es la más clara. La IEC que estoy analizando, vamos a ver más adelante, y la N, no te dicen para ese tipo de condiciones. Es eso, pero sí he visto de fallas de gente que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí en Colombia me han estado varios ingenieros expertos del tema que han encontrado que las ratas le dan los cables. Entonces, y empresas de energía que han solicitado los cables lo han pedido ya con forros metálicos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, más adelante hablamos de eso, ¿ok? Entonces aquí vuelve y decimos todas las condiciones que hay. Bueno, el libro 2 del RETIE de 2024 menciona las normas. La IC 61930, la ANSINEMA, S95658, la UL 4703, la UNN 50618, que es la norma europea, la NTC 1099 raya 1, es homologada de la W70, pero con unas modificaciones. Y la 6404 es una modificación de la UL4703 que más adelante la explico. Aquí pongo algo que está en morado. Para el RETIE y el ICONTE, tener en cuenta la UL3013 en el futuro. Ya el NEC del 2026 me está hablando de cables para sistemas fotovoltaicos y cables para sistemas de distribución de generación distributiva, los cables DG. Eso es nuevo y es una norma, o sea que la gente el RETIE debe tener en cuenta para un futuro modificación, como muchos aspectos del NEC nuevo. Y el ICONTE sugiero que se homologue. Ya como muy pocas veces participo, ya no me invitan, de pronto esa norma hace falta. Bueno, el RETIE es bueno tener el ensayo mínimo requerido, el dimensional, el ancho y espesor del forro metálico, que es de la norma ICEA, y espesor de la chaqueta, continuidad del forro y o pantalla metálica, tras la pesita metálica o cableada de los hilos de pantalla, si es resistencia en corriente continua del conductor, resistencia mecánica y elongación de los hilos del conductor o el conductor completo, resistencia del aislamiento, tensión aplicada en corriente alterna o corriente continua, alcalde de acuerdo con las normas de fabricación del producto, propiedades mecánicas antes y después del envejecimiento y aislamiento, ensello de formación en caliente para los aislamientos de chaquetas reticulados, bloqueo contra la migra longitudinal del conductor y cable para uso subterráneo de acuerdo con las normas de fabricación del producto. Pruebas de doblado en frío, pruebas de inflamabilidad, ensayos UV y marcación. También aquí hace falta, como pues me faltó es hablar de los cables resistentes libre de halógenos y también y propiedades a la llama. Hay que tener en cuenta eso.
pero como el RETIE, tanto en productos como en la parte del libro 3 de instalación, habla de las condiciones donde se va a aplicar cable libre de halógenos. Las normas ISIN sí con ese tema, más adelante lo vemos. A ver, cogí la norma ANSI UL4703. Es muy importante tener, dice, cables adaptados para 90 grados, 120, 105, 125 o 150 grados en seco y 90 grados húmedos, ¿cierto? 600, 1000 o 2000 voltios. Para interconexión entre sistemas de alambrados no aterrizados o aterrizados. Y el artículo 690, la parte 4 de los métodos de instalación. Ahí está claro que se refiere al NEC. Bueno, entramos aquí a una parte importante para la persona que preguntó, Giovanni, ¿qué es un aislamiento compuesto? Son múltiples capas del aislamiento, ¿cierto? Que cumple estos requisitos mecánicos y eléctricos. Aquí es donde tiene que haber un buen asesor y acuerdos con la calidad del terreno, qué tipo de aislamiento. La norma da UL eso, que no le da la norma CSE, que van a ser un solo, y la norma CN. Entonces aquí, en esta parte de la norma UL y la NTC que haya, hay que mirar los tipos y los compuestos. Esta norma es la del 2014, que, que está homologada como NT 6404 del 2020 con sus modificaciones. Y la UL 4703 del 2020, ya la investigué, está igual, pero está en proceso de estudio, ¿vale? Entonces, que hay una serie el CP, compuesto termostable, que es polietileno clorosulfonado. Ustedes van a preguntar ahora qué es eso, no, más adelante les voy a mostrar en 4 diapositivas más adelante qué es eso. El CPE, polietileno clorinado. Un termostable, que es un elemento vulcanizado de etileno y propileno con polietileno, un compuesto especial muy bueno. Porque las condiciones en Estados Unidos han tenido mucha experiencia de este cable en diferentes condiciones. De pronto hay que tener en cuenta la experiencia y el conocimiento que da la UL y la ICEA comparado con otras normas locales o internacionales. Pero de ahí es donde se necesita un buen asesor. Un buen asesor y un asesor que sepa sistemas de cables y un asesor de sistemas fotovoltaicos, como también unido con los fabricantes, porque muchas veces los fabricantes, de acuerdo con su producción, materia prima, y pues pueden presentar otras situaciones, otros materiales. Bueno, está el EPSB, termostable, bueno, ya hablamos de eso. El EP es un compuesto termostable, características de un copolímero de etileno y propileno, o terpolímero de etileno, propileno, pequeñas cantidades de dieno no conjugado. Pues eso es, más o menos está el LPR o el PDM que cabe ahí. Está el NBR-PVC, son compuestos termostales que constituyen de acrílico butadieno de caucho y PVC. Está otro compuesto, está el neopreno, es un compuesto, características de policloropropeno. Esto es muy utilizado en minas de campo abierto, que actualmente se está colocando muchos paneles solares a nivel de minas, ¿cierto? O empresas como cementeras. Hay muchos factores donde estos aislamientos, eso. El PVC es un compuesto termostrálico que tiene 3 o 4 tipos de formas. Está el PVC puro, el copolímero o el vinil acetato. Termoplástico es un material que ahí cae mucho, es material para chaqueta, ¿cierto? Que es blandecido y luego calentado para ciertas durezas, para trabajar en frío, ¿cierto? Es muy utilizado como chaqueta. El termoestable también es un compuesto aislante o chaqueta. Ya la gente escoge qué material es eso y qué material puede trabajar, las propiedades del reticulado, lo que se conoce mucho. El 412 es XL, compuesto que es el XLPE, pues, que ellos lo llaman así. También ahí está un poliviniclorio reticulado, está un reticulado en etileno vinil acetato y otras formas de vulcanizado. En los materiales reticulados puede relleno o no relleno, que es dependiendo si tiene más 10%
de rellenos, o si tiene que es de negro de carbón black. Bueno, el numeral 1 de la 64064 se le adicionó esto en la 64. Para la aplicación específica en el uso de en la parte de corriente directa de los sistemas fotovoltaicos con una tensión nominal de 1,5 kilovoltios en operación continua entre conductores y entre conductor y tierra, y para una máxima tensión de 1,8 kilovoltios, aplican las especificaciones del numeral 7.3 de acuerdo con el tipo de compuesto y aislamiento de chaqueta. Esta parte que está ahí es sacado de las normas ISIN, está muy bien, pero el NET de 2026 dice, ya especifica menores a 1000 voltios y, y mayores a 1000 voltios, porque hay gente que puede tener, pues, si amplió el rango. La 2050, segunda actualización, no tiene esta claridad que da el NEC y puede conjugarse con esta edición de la 6404. Bueno, vamos a la parte ahora de conductores. Ojo, la norma UL 4703 y la ICEA dice muy bien que se puede usar conductor de cobre, ¿cierto? Aluminio o copercle aluminio. Dicen los calibres. La norma ISIN no me contempla eso. Eso hay que tener en cuenta cuando esté seleccionando la norma según la instalación. Usted tiene un medio muy corrosivo, entonces ya usted busca un cobre estañado o con níquel, ¿cierto? Pero la norma UL me permite buscar aluminio. Entonces, esa es una ventaja para la IS no. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. El conductor de aluminio debe ser de la serie 8000. Ojo, no puede ser de la serie 1350. Es una cosa muy importante tener en cuenta. La 8000 tiene unas propiedades térmicas. Y presenta una ventaja porque muchas veces vos llegas a contactos de la salida de los paneles, del cableto de los inversores, porque esto va unido mucho a las conexiones que hay con los dispositivos. La serie 8000 tiene ciertas ventajas y también influye en los conectores que usted tiene que seleccionar en los contactos del sistema solar fotovoltaico. Yo no puedo pedir una cosa en cobre, contactos de cobre y llegar de pronto con cables de la serie 8000, a no ser que eso es otro tema, es parte de otro tema, que usted se coloque, digamos, con conectores bimetálicos de cobre y aluminio. Bueno, aquí dice la norma UL 83 y la UL 44. Aquí la norma UL me dice IS cableado 2 o 5 o 6, ¿cierto? Y puede ser usado y hay unas tablas, la UL, eso, la UL 83, que debo tener en cuenta, que son los termoplásticos. Bueno, hay una parte aquí muy importante. 615, la referencia para la tabla de conductor. Especiales de metal en esta norma se debe tener en cuenta la norma para aplicaciones para aparatos, ¿cierto? Para herramientas, la OL 758. Las limitaciones de temperatura que debe tener el conductor. Por ejemplo, me explico. Una aleación 8 de la serie 8000 no está capacitado para temperaturas de 125 o 150. La norma UL lo dice. De pronto uno ve que una aleación 1100, que lo dice la tabla, o de pronto ya son los fabricantes que den la mano acá, una aleación 1350 de Temple O, tiene mejores características, los que son utilizados en los cables de línea de transmisión para reconductores, a mayor capacidad de transporte. De pronto de esos cables, pues ya tiene que haber una investigación y una confirmación con normas, ¿cierto? A ver, aquí va a ver la diferencia de la NT 6404 con la UL 4703 del 2014. La 64 dice que los conductores deben estar destinados para cada uno de los módulos paneles solares que es de cobre o cobre recubierto, del tipo flexible, de cualquiera de las clases J o K, de acuerdo con la norma CB 131 o NTC 1825 o clase 5, de acuerdo con la norma ISS 198. Entonces, para conexión de los módulos solares o paneles.
una aclaración ahí con respecto a lo que está más arriba, que no la tiene lo huele. Pero hay que saber, coordiarlo bien con la norma de los conectores. La tabla 7 de primera fila se brinda la opción también de material de bajo contenido de halógenos. Esto no lo tiene la UL, aquí lo anexó la NC y de cerca se trata de armonizar con la IEC o con las condiciones que tiene el NEI la 2050 para otro tipo de, por donde pasa, pues para instalaciones cerradas, en fin. El numeral 722 se adiciona la segunda relación al primer par, como con la chaqueta de baja, también porque yo tengo un cable aislamiento con la chaqueta de bajo contenido de halógenos, cumpla con los requisitos de emisión de humo, gases corrosivos, la NC 6182. Y también para 7.3 habla de conductores destinados a la conexión de paneles para operación en corriente directa, aislamiento de bajo chaqueta y contenido de halógenos. Es una inversión interesante, pero la gente tiene que saber en qué medio estoy yo. Si yo estoy en un techo, por decirlo así, de pajas, o tengo material de asbesto, que ocurre mucho acá, o tengo ciertos compuestos para evitar humedad, que son fibra de vidrio, no sé. De pronto, si estoy encerrado, que compre requisitos de la llama, sí. Y también que sea resistente a las rayos solares. Y también habla en el número de los cables para enterramiento directo, tipo de butil, pues, que se marquen. Está también el literal K y el 12, la opción de marcación CCA para copper clad aluminio, ¿cierto? Entonces, la gente hay que mirar, es que tener en cuenta. Yo aquí me traje los espesores mínimos que debe tener la parte de aislamiento de chaqueta integral, 1810, el cobre, el aluminio copper clad de 12 a 10, ¿cierto? El mínimo promedio y el mínimo en cualquier punto. Esto lo traje para estar mirando. Me dice aquí los peores mínimos aceptables para aislamiento de 100 voltios cuando no requiere chaqueta. Hay que tener en cuenta que de pronto es un espesor diferente. También me está hablando en la tabla 7.6 de los peores mínimos cuando la chaqueta es sobre el aislamiento etileno propileno. También aquí más adelante tenemos peores mínimos de 600 voltios para aislamiento termoestable y chaqueta. Ejemplo aquí 75. De pronto cambian ciertos valores. Y eso también influye por el costo y también por las condiciones de instalación. Los espesores cambian, ¿cierto? Aquí también para aislamiento compuesto, mire que son más bajos. Esto tiene que hablar con los fabricantes de cables y con una buena ingeniería de sistemas de cables o con gente especializada del tema, buscar qué material compuesto propone el fabricante, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, las normas UL y las normas ICEA me dicen unas propiedades mecánicas que debe cumplir como mínimo. Está el mínimo de chaquetas aceptables cuando es sobre aislamiento de P. Luego, incrementos de aislados no compuestos en campo interna de aislamiento de compuestos para 1.220.000 cuando hay construcciones. Aquí también hay eso. Entonces, yo puse estas tablas para que la gente tenga la oportunidad de ver. La norma es muy amplia, entonces a veces no queda tiempo de proceso. Aquí está en la tabla 5.3. Yo miro muy bien esta tabla, las restricciones que tiene el aluminio y qué tipo de cobre debe usar para 150 y 200 grados. Que hay no solamente estaño y níquel, ya la gente tiene que analizar de acuerdo con esta tabla qué se va a hacer. Eso es parte de, y también de pronto se ve un aluminio que puede ser utilizado. Aquí hablo de la norma UL 3003. No sé si más adelante, atrás ya les expliqué dónde apareció ya. Sí, ya les hablé de para distribución
cable de generación distribuida. Esto ya está en el NE del 2026. Estos son los requerimientos de la norma, de cómo se debe instalar. Y aquí habla aquí hay otro factor importante. Aquí habla de cables que es al aceite, ya habla de 75 grados. Y son cables que debe cumplir con, aquí hablan de los cables tipo MS UL1569 y accesorios de la UL514. A mí este panorama me cambió mucho en la preparación, porque leyendo la 2050 actualizada y el NEC del 2003 y el NEC del 2026, pues que en esa parte son iguales, apareció este nuevo condiciones. Esta es una cosa que se debe tener en cuenta para las empresas de generación distribuida. Pues yo no sé, ya que mira los quitos de la CRE, si cuando yo produzco para mí, para mi casa, tener mis 4 o 5 módulos, pero ya con un edificio o una industria que está vendiendo exceso de energía, como lo contempla el CREC, no sé, hay que revisar los cables. Ya hay otros aislamientos y otro tipo de condiciones. Entonces, esto es para análisis. Ahora, la gente va a preguntar, y yo también pregunto, pero con mi experiencia que tengo en cables aislados de media y alta tensión, de 2 hasta 500 kilovoltios, entonces hay una guía de preselección y chaquetas para cables de potencia, instrumentación y cables de control. Esta guía la traigo a cuento porque aquí me dice las propiedades que tienen los materiales, porque la UL y la ICEA no me dice para qué condiciones, porque es una norma de producto. Como esto es una guía para seleccionar, ¿cierto? Las chaquetas, aquí están las propiedades. Entonces aquí está, por ejemplo, si es resistencia UV, que si es excelente. Claro que pasa, hay que poner los aditivos de carbono negro, como dice allá. Para materiales termoplásticos y para materiales termostales están las dos tablas, ¿cierto? Su comportamiento de estación al calor, envejecimiento al calor, abrasión, flexibilidad, retardante a la llama. Eso es la pregunta que te hicieron, Giovanni. Ahí están las condiciones. Aquí están hay todos los compuestos, como chaqueta. Y también los compuestos, también como aislamiento. No sirve. Aquí ya para termoestables está el polietileno. Me habla, por ejemplo, para propiedades parciernata, querosene gasolina, diésel, acetona, etileno glicol, aceites, aceite mineral, aceite de silicona, ácidos y básicos. Estas tablas, yo creo que responde la pregunta que nos hicieron atrás, aunque ya las normas CTM, que para mí son excelentes como compuestos de materia prima, nos aclaran muchas cosas. También hay fabricantes de cables, sobre todo en Estados Unidos por la industria minera, que tienen en cuenta y sacan catálogos comerciales, ¿cierto? De pronto, consultando eso, pero yo me basaría por esto, porque ya con el conocimiento que tenía las normas, la gente me va a preguntar, bueno, ¿y yo este caso para qué sirve? Entonces, ahí se las dejo. Bueno, entonces, mire que a 61930 me dice cables ratados de 1,5 kilovoltios en DC. Mire. Entonces me habla únicamente de cables aislados reticulados, con chaqueta también reticulada, únicamente para corriente en DC, de sistemas fotovoltaicos, con un voltaje ratado entre 1,5 kilovoltios entre conductores y entre conductor y tierra. Y también incluye cable bajo libre de halógenos y cables que no contienen halógenos, ¿cierto? Entonces, la IC produce eso. Y esos cables son adecuados para, de acuerdo con la definición de clase 2 de la IC 61440. Estos cables son diseñados para operar a temperatura máxima continua del conductor. Aquí está la pregunta del compañero que dijo,
son para temperaturas conductor de 90 grados. El periodo máximo, primer periodo para uso de un conductor máximo de temperatura 120 es limitado a 20.000 horas. Entonces, dice la norma de cables. Hice una nota, el periodo esperado de condiciones normales de uso, como dije en este documento, es al menos de 25 años. Pero usted el cable, sin tener sobrecarga, sin tener una temperatura de 120 grados. O sea que bajo condiciones normales de operación, de temperatura, más no en las condiciones del medio ambiente, que la arena me está raspando, que la rata, que las termitas, que el sol, que el estiércol de las aves, que el estiércol de las vacas, que el estiércol de las ovejas, de los chivos y de aves. Hay que tener en cuenta qué tipo de material usamos como aislamiento de chaqueta y si lo protegemos con tubo. Bueno, los conductores de de cobre, ojo, de acuerdo con la norma IS 60228, es claro, muy diferente a la UL y a la NT 7404. Y dicen que todas las normas de cubiertos de estaño, ¿cierto? La construcción del conductor debe ser de clase 5, ¿cierto? De acuerdo con la IS 60228 para cables conectados directamente al módulo 2. Y clase 2 para conductores que son permitidos para cables igualados en instalación fija y no directamente conectados a los módulos. Está claro, como también lo tiene UL. El aislamiento del material debe ser compuesto reticulado de los requisitos de las tablas B1 y anexo B. Bueno, aquí están las dimensiones y resistencia de aislamiento para conductores clase 5 y clase 2. Usted ve esperos de aislamiento para esos calibres que pueden ser similares pero no idénticos con las normas UL, con la norma ICEA y con lo que dice el NED. Hay que saber combinar esos factores. Porque de pronto digo, yo cumplo con norma y ese es 90-30 a 1 kilovoltios y resulta que los módulos están diseñados para una capacidad de corriente y los cables calcularon con AWG y 4 milímetros, me disminuye la capacidad de transporte de corriente. Se debe conversar con los criterios de instalación y de cálculo de sistemas fotovoltaicos, los circuitos, la salida de los circuitos, la entrada de los circuitos, a los inversores, a toda una serie de aparatos. Ahí les dejo ese detalle. Hay que saber mezclar. Bueno, en la norma 513, separado entre conductores y aislamiento, el material debe ser reticulado. En ninguna parte me están diciendo de tanto en la UL, no sé, la UL no menciona de forro metálico. Yo de pronto digo que cuando pide cables RH, que hay mencionado la norma UL 44, no UL 4703, es decir, ir a la norma de UL 44 que me habla de forros metálicos. Y en esta parte de la IC, mi sugerencia es ir a la norma IS 60502-1, que es cables entre de 600 hasta de 1 kilovoltio hasta 3 kilovoltios. Baja tensión, lo tiene esa norma y tiene los forros metálicos. Es una norma que se puede coordinar porque por los riesgos mecánicos que tiene la instalación y por los animales. Y consultando mucho fabricante europeo y también americano, si hacen el forro metálico y lo evalúan con otra norma. A ver, aquí hay los fabricantes europeos dicen mucho o asiáticos, como con la norma IS 61930 o la IS 50EN 50618, pero meten otras normas porque de pronto hay que complementarse, como bien lo hacen todas las normas. Pero forro metálico no lo tiene en cuenta. Aquí están los requerimientos para aislamiento y chaquetas. Se permite haber copiado porque la norma UL 4703 se basa mucho en todas las tablas de la norma del numeral 7, que es de desempeño, como tiene también la 7404, hay que ir a la norma UL 1581, donde están todos los compuestos y todas las propiedades que debe cumplir. Entonces,
se me hizo difícil resumir eso, porque había que sería otra charla. También están para los ensayos, además de requisitos, la IE se organiza qué tipo de ensayos, si es de rutina, si es tipo, si es de producción. Ahí está muy claro la norma IEC. Se puede analizar. Bueno, ya aquí vamos a llegar a la otra diapositiva, la guía para uso. Los voltajes DC dicen, bueno, usted lo puede tirar en DC y un sistema de cables que no es de los 1,8 kilovoltios. Esto está más o menos coordinado con lo que dice la NT 6404, ¿cierto? Y define para el cable C 1,1 U 0 sobre U. Este dato es muy importante porque hay gente, cuando ustedes ven, pues hay que buscar los teóricos que manejen bien el tema, de diferencia en porcentaje de aislamiento entre sistema C y DC. Ellos aquí pueden 1,1 kilovoltios. El 1 es 1,5 y lo que hay ahí sirve para 1 kilovoltio. Entonces, permite la norma utilizar el cable que está en DC para C. Otros factores de propiedades mecánicas y envejecimiento, hay que tener en cuenta eso. Las condiciones ambientales que hay aquí en la tabla 1, habla desde para si es clase 5, clase 2 en cuanto al cable redondo, ¿cierto? Y está en definición muchos aspectos, si es para trabajo pesado, si es para presencia de agua, para condiciones de polución, impacto, vibraciones, qué tipo de flora, está en estudio para un futuro. Y aquí está la norma, las condiciones de uso, los cables IS 60324.7, cómo se debe instalar. Esto sería como el artículo 690 de la NTC 2050 o el NEC. Están las condiciones que se debe usar el cable. Hay buenas recomendaciones, cosas como de doblado y todo, del conductor. Y esto, la tabla 3 me dice la capacidad de transporte corriente de los cables fotovoltaicos. Ellos me mandan a una norma, la ISS, leyendo el tema, hay que ir a estudiar la norma IS 63645, para la capacidad de transporte corriente, que se aplica a una norma de carga para baja tensión, los factores de corrección. También está la norma IS 6087, o sea que hay que hacer los cálculos. Pues el NEC y la norma SANSI y la NEMA WC51 dan unas ventajas porque ya me dice los factores de corrección y qué capacidad tener en cuenta. Aquí hay que hacer unos cálculos. Y lo que he visto, no se tienen en cuenta los factores de corrección. Si usted pone un sistema IS, calcule los factores de corrección. Eso debe ser los ingenieros de sistemas solares fotovoltaicos, los decales para sistemas solares fotovoltaicos. La N6, 5668 es una norma más estricta, pues dicen ahí los expertos de cables. Él dice, esto es únicamente, se aplica para cables bajo de humo libre de halógenos, no permite cables no halógenos, como si permite la IEC y la UL, son estrictos. Prácticamente lo mismo, dice que máximo 20.000 horas y temperatura ambiente que hay 25 años, el voltaje ratado que está en el anexo A1 de la IS 6930, lo dice aquí en el objeto, o sea que no está variando, las propiedades no está variando, pues similares. El voltaje ratado tiene en cuenta también eso, si es sistema C, un 0, un 0, el material de de cobre, de acuerdo con la ley 628, y que todos los alambres del conductor deben ser cubiertos de estaño, no permite el aluminio, ¿cierto? El forro dice que es un forro de color negro. Bueno, ahí van viendo, pues que son similares. Ahora cogemos la ICEA 95658 2021. Esta es una norma
como dice muy bien acá, que es la NTC 99 raya, NTC 99 raya 1. Sirve para todo tipo de instalación, interiores, exteriores, aéreos, un de grados y submarino. Tengan en cuenta eso, esos detalles que no lo dicen ni la no modele, ni la IS, ni la N, ¿cierto? Aquí me dice cómo se compone la norma, que el numeral 7, el 8, que hay allá, los documentos de norma, clasifica las chaquetas y los forros. La jacket, chaqueta es un forro no metálico continuo y chat para ellos es un cubrimiento metálico continuo. Esto aquí la norma lo reúne, es muy clara. Entonces, ya el ingeniero de sistemas de cables, de acuerdo con la instalación, debe buscar norma o normas de cables que se adecuen a su sistema, de acuerdo con las condiciones de instalación. Bueno, la L391, pues que está en el RT 2024, dice lo mismo, alambres de 1000 voltios, la frecuencia, tensión de operación, habla también de sistemas exterior, aéreo, subterráneo, el nivel de aislamiento también del cable, y me dice, hay una cosa, el nivel de aislamiento del cable, me está diciendo a mí muchas cosas, ver el numeral 33. El nivel de aislamiento es que en Estados Unidos o hay sistemas cuando el aislamiento es de 100%, 133%, que tiene que ver con los circuitos de protección. Esto si la falla tierra, que puede ser el sistema solar, ya depende de las protecciones, dice que se demora más de una hora y nos dispara ahí mismo, entonces esta norma me da esa ventaja. Eso que influye en los espesores. Hay una parte muy importante en el nivel de aislamiento, es que la ICEA pide estos datos, la temperatura mínima a la cual instalará el cable, descripción de la instalación, ¿cierto? Si es en edificaciones, en conductos subterráneos, si es aéreo, sobre mensajeros anillos metálicos, preensamblado, ensamblado en campo, instalación, qué temperatura ambiente es, qué número de cables bancarán en un banco de ductos o conduits, encerrado y expuesto y separación entre ductos y conduits, el factor de carga, el 35, el 100%, el método de conexión y puesta a tierra de los forros metálicos, si el lugar húmedo seco y otras condiciones generales. Aquí también están las pruebas UV. Entonces, hay muchas empresas de energía utilities que con estas cosas, porque el fabricante de cable dice ya, digamos, cuáles son las condiciones, porque es cierto. Dígame las condiciones de instalación y hay gente que pide un cable para sistemas fotovoltaicos, porque hay veces me toca asesorar a la parte comercial este cable y pregunta esto, tienen esto. Esta norma ICEA es muy importante. Tener en cuenta las condiciones de instalación ayuda al ingeniero de diseño de especificaciones y al comprador cuáles son las condiciones de instalación. Yo aquí, pues, esto lo tienen los conductores de cobre, hay que declarar electrolítico, qué tipo de cableado, si es cable de redondo compacto o si es cable redondo comprimido con un solo alambre de entrada. Estas normas ETM 92, 835 y 887 y la 184 son normas que no están en las normas ISN. A mí me parece que este tipo de, que se puede, no tiene la IS ni la N. Ustedes ya buscan. Lo mismo que la tabla de conductores flexibles, que usted me lo necesita, está la 132, la 133 y la 134. Ya ustedes, estas normas GTM dan una ventaja. Y para conductores de aluminio están las mismas tablas. Eso sí, en aluminio no hay todavía sistemas de cableado flexible. De pronto hay una norma por ahí, está estudiando mucho, pero eso es cableado flexible con aluminio cubierto de cobre. Entonces ya, ustedes saben, el aislamiento es el material compuesto de polietileno reticulado o un caucho, o un compuesto de caucho reticulado, ¿cierto? La parte de de aislamiento
Están las tablas 3.3, están las tablas 3.4, están las tablas 3.5 y están las tablas 3.6, que son diferentes compuestos por ejemplo, de la tabla 3.6, cable de potencia con chaqueta de nylon. Mucho ojo. Dado que no existe una guía de instalación de tendido jalada de cable, ni en el NEC, ni sea NEMA, ni la IST, la gente pide mucho. Entonces alguien me contó en estos días que, hombre, es que yo necesitamos saber que en la charla nos trates acerca del tema, que la chaqueta se daña y se rompe. No sé qué compró y qué le ofrecieron. Pero el nylon, para muchas condiciones de uso, no es la adecuada. Si son cables de 90 grados, no sé. En cuenta mucho esa condición. Entonces hay que tener en cuenta la norma UL y esta norma dice a usted cuál se va. El plan de aislamiento adicional para cables sumarios sin forro metálico. Se agrega, ahí dice para qué tabla, punto de 36 milímetros, la tabla 3.3, el aislamiento clase R, tabla 3.4, están todas las condiciones de las tablas, que son muy grandes, pues prácticamente sería una charla únicamente le dice a NEMA. Aquí están las tablas valores nominales para 90, 75, 90, las condiciones de seco mojado, tensión nominal de circuito hasta 2000 voltios, cumple con la clase de R1, tabla de espesor 3.3, ahí está muy claro eso. Esto es de la NTC 99 raya 1, si es PVC pase 60, 75, si es PVC con nylon 90 grados, si es polietileno, está también los termoplásticos elastómeros, las condiciones de uso, ¿cierto? De pronto aquí no hay sino para 125 grados, no se ve aislamientos de alta tensión, pues para 100 o 125. Vamos a chaquetas, me dicen los espesores, la tabla 4.1, que tuvo que aumentar, los detalles también en esta norma. También me clasifica, a ver, yo puedo coger un aislamiento de 90 grados y meter chaquetas de neopreno para trabajo pesado. Esta norma sí la aclara más que la huele. Y está como con la norma IEEE 532 como una guía. Ahí me dice para qué sesión debe cumplir, si es PVC la chaqueta, si es polietileno de baja densidad y lineal de baja densidad chaqueta, si es polietileno de media densidad, ¿cierto? Si es polietileno de alta densidad para tratamientos duros, si es PVC con nitrito butadieno también especificado como compuestos allá en la UL 4703, otro tipo PVC. Entonces, también está polietileno cruzofonado, para trabajo pesado, CSPHD, hay densite, está polietileno clorinado termoplástico, CPTE, y está polietileno clorinado reticulado para trabajo pesado, CPE, XLD, HD, de alta densidad. Entonces, me complementa eso. Aquí tengo los requisitos de la chaqueta para todos los compuestos, ¿cierto? Porque es que yo escojo esto, pero hay que tener la calidad, las propiedades que tiene, la resistencia de atracción antes y después antes del envejecimiento y después del envejecimiento, son todas las propiedades generales, ¿cierto? Aquí los cables conductores, cables de NWG, el peor video para chaquetas monoconductores, está la tabla 4.3, está la tabla 4.4, para cables multiconductores, ¿cierto? Una chaqueta común, métodos de ensayo para inspección de irregularidades, muy interesante. Las cubiertas metálicas asociadas, hay de forro de plomo y aluminio, pues aquí no utilizamos forro de plomo. Esta armadura de cinta metálica, ya la gente me define muy bien las 4.2, las cubiertas metálicas. También aquí tenemos armadura de cinta metálica entrelazada o armaduras corrugadas, selladas continuamente. Ahí dice para qué contienen enterrado de elemento en sajas, canales, rejillas, canalización, suspendida de cablero mensajero. Usted dice, pero que se suspendió ¿para qué? Porque para eso van las ardillitas a morder. Para eso van. La armadura de cinta metálica, la armadura de eso.
Ahí me explica muy bien. Armadura de alambre de acero galvanizado, si es para una mina, si hay para carros encima, no sé. Está la división 1, están las 3 divisiones, la 1, la 2 y la 3. La 1 es la que más se mete para estas condiciones de cable solar fotovoltaico, comprende los cables submarinos, como ahí está en la definición. La división 2 es para barrer, no tragas pozos y para tuberías ascendentes. Entonces, para condiciones especiales. Y la división 3 se refiere a una armadura de alambre redondo para cable enterrado. Bueno, aquí me trae únicamente las condiciones de forros metálicos lisos, me dan los espesores, ¿cierto? Estos espesores lo da la norma NTC 1099 o la ICAS, otras normas no me lo dan, valor del forro de aluminio liso, y unas buenas propiedades para ensayar. Aquí está, bueno, muy importante los ensayos de productos y frecuencia de muestreo sugerida. La norma ICANEMA tiene cada norma trae un ensayo de sugerencia, pero son basados en la ICAT 26, 465, me hice un plan de muestreo. Esto es muy importante, sobre todo para las empresas que compran grandes cantidades o que están seleccionando su proveedor o para entidades certificadoras. Perfecto, Darío, pues... Y aquí la última, ya está la última acá, las sobrecargas de... Esto lo trae muy importante. Mire, pues, cómo si diferencia ICA, NTC con la IEC. Me dice, operaciones de la siguiente escala para 75, 900, 125. Me dice las patronas sobrecarga. Me dice, no es las 100 horas en cualquiera, en 12 meses consecutivos, ni más de 500 horas durante la vida útil del cable. Esto es muy distinto a la IEC 61930. Criterios sabrán. Y aquí, pues, arqueo su atención. Está mi celular, que tengo WhatsApp, y están mis correos. Hasta aquí llegué. Ahora sí, Giovanni. Pues hombre, Darío, realmente el tema es tan interesante que habría por lo menos 10 preguntas por hacer. Por cuestión de tiempo y de espacio en este momento, lo que vemos es que si atendemos un montón de preguntas, nos vamos a demorar por lo menos una hora más. No, Entonces entonces, la propuesta, escribir. sí, la propuesta es para quienes tengan inquietudes en relación con la conferencia magistral excelente de hoy. Lo primero es enviar a estos correos o con GPA, con Expo GPA, enviarnos la información y la propuesta es, nos están pidiendo que si puede dar una segunda parte el 22 de mayo para aterrizar todo este montón de normas a lo que estamos haciendo en Colombia. Y si hay algo que debiéramos modificar para considerarlo con prioridad en el comité y en general en la aplicación de este tipo de cables fotovoltaicos que cada vez tienen más aplicación. ¿Usted qué opina, Darío? Yo creo que la sugerencia mía es lo siguiente, Sí, señor. que el ICONTE homologue la norma UL 3003. Es importante. Ok. Que la NTC 99-1 haga una aclaración para normas, para cables horarios fotovoltaicos, porque la norma es amplia, la norma permite, porque yo estoy consultando con la ICEA, es que usted la aplica para el sistema que quiera, ¿cierto? Para cables generado, bueno. Y para el RETIE, sugiero que las cosas nuevas que hay en el NEC 2026 se mejore o se amplía en la parte de instalaciones. Bueno, perfecto, pues muchas gracias. De todas maneras, Bien. la puerta queda abierta en la feria. Vamos a estar el 23, 24 de abril en la jornada. Está abierto hasta el 24 de julio. Igual el stand de Innovali, que estamos en este momento, está también disponible para las conferencias, charlas, intercambiar las comunicaciones. Y pues de todas maneras, muchísimas gracias. Ha sido algo muy especial.